Muy bien, la idea hoy era que desarrollemos, hacer una pequeña demo de cómo sería la calculadora con interfaz gráfica y cómo la diseñaríamos con TDD, por ejemplo. Una de las posibles formas de hacer TDD, que hay bastantes formas, y dijimos que para que tuviera un poco más de chicha esa calculadora, además de tener su interfaz de usuario, iba a tener un backend donde íbamos a guardar el histórico de operaciones que se hacen. O sea, cada vez que hagamos un cálculo, vamos a guardar cuál ha sido la operación y el resultado en el backend. Y podemos dotar a la calculadora de un histórico. O sea, podemos, por ejemplo, hacer que cada vez que abres la aplicación o incluso en cualquier momento puedas ver en el frontend un histórico de cálculos que se han hecho y repetir alguno, por ejemplo. ¿Vale? Así le daríamos un poquito más de realidad en cuanto a que hay un servidor interactuando. ¿Sí? Sí, Sí, sí. Vale, ok. Gracias por el feedback. Entonces, una de las cosas que se hace en cliente normalmente es elegir un patrón de presentación, ¿vale? Una forma de arquitectura de la aplicación que te permite separar bien las diferentes responsabilidades de la aplicación y eso lo que te permite es, por ejemplo, que la aplicación sea testable y que sea más mantenible, que cuando hagas cambios en una parte, otras partes que no tienen que ver con ese cambio, no tengas que cambiarlas también. ¿Vale? Cuando mires la documentación, aquí, tanto en sitios como Wikipedia como en otros artículos, se habla mucho de que el objetivo es reutilizar código. Sí, creo que en el propio la explicación de el Model View Controller, que es uno, bueno, es el primero que hubo, ¿vale? Te vas y dice lo que pretende este patrón es desacoplar y permitir una reutilicidad de código y tal y tal. Bueno, eso es mentira, ¿sabes? El código pocas veces se reusa. Lo que pasa es que cuando lo estructuras de esta manera, es más fácil de entender y de hacer cambios en ese código. La reutilización siempre se ha tenido en cuenta para intentar programar una vez las cosas, pero pocas veces se reutiliza de verdad. Incluso aunque tu código sea muy bueno, el código es sencillo cuando es específico y es muy complejo cuando es muy genérico. Entonces, si quieres programar algo que solo lo programas una vez mm, y quieres que te valga para resolver un montón de problemas diferentes, ese código va a ser muy complejo y al final vas a tener muchos otros problemas. Entonces, cuando hacemos stream programming, como principio tenemos el de hacer código que sea lo más ajustado posible a lo que tenemos que hacer y que permita que se puedan hacer cambios, ¿vale? Pero no es con la idea de decir, este código lo hacemos una vez, no se toca nunca más, se reutiliza todo y es súper flexible para cualquier caso de uso que venga nuevo. No, este enfoque que es ochentero o incluso anterior, y todavía hay gente que lo sigue pensando, a mí no me ha funcionado nunca y nunca lo he visto funcionar. Entonces intentamos hacer código que cumpla las necesidades de hoy en día, pero con una estructura, una arquitectura y unos tests que permitan que cuando haya que cambiar ese código se pueda cambiar. O sea que ya el objetivo no es, como sigue diciendo la documentación, reutilizar código, sino que el objetivo es que el código se pueda cambiar con facilidad, sin romper cosas, sin que sea imposible entender. Y este al final es el objetivo que de verdad es realista, que el código sea mantenible. Entonces el MVC fue uno de los patrones que empezó, pero luego hay un montón de variantes. Aquí he encontrado un artículo que está bastante bien porque en poco texto y con grafiquitos te da un vistazo general a muchas variantes del MVC. Tienes el patrón MVC clásico, te lo explica con bastante detalle, pero luego empieza a hablarte de variantes. Por ejemplo, Model View Presenter, te habla de Supervising Controller y de Passive View, que son realmente las implementaciones que hay de este Model View Presenter y son las que yo uso más. El Passive View es de las que suelo usar más. Luego tienes el Presentation Model, que a su vez el Presentation Model tiene el Model View View Model. O sea, hay un mogollón de variantes de cómo separas las responsabilidades de la aplicación cuando tienes que tener una capa de presentación. Entonces, en casi todos estos patrones, a lo que se le llama modelo, normalmente es el application domain, es decir, no es necesariamente una clase modelo de un framework. Lo que pasa es que los frameworks son
con ese espíritu de intentar solucionar la vida, a veces son demasiado intrusivos y te definen que tu modelo tiene que ser una especie de DTO que herede de no sé qué clase del framework para que entonces se lleve bien con la vista, y te encuentras que los frameworks ya, pues, ya te define cómo es tu modelo y al final es un modelo anémico, ¿vale? Eso no es necesariamente lo que dice el patrón. El patrón a niveles generales, cuando habla de modelo, está hablando del el application domain, lo que sería la modelización de la realidad que nosotros hacemos con código nuestro, en este caso con JavaScript, pero que no tiene por qué depender de framework ni de librería. Luego, si tú quieres que esa representación o que haya objetos que quieres poner en la vista, los puedes pintar de cierta manera, pues harás unas transformaciones del application domain, del modelo que hay ahí, a una especie de DTO o modelo de vista, ¿vale? Que será el que se pinte en la vista. Pero hay que tener cuidado con eso, que es lo que se entiende por modelo, por vista, por controlador, ¿vale? Porque los frameworks con ese ánimo de querer abarcar mucho, a veces prescriben demasiado. Te dicen demasiado, se meten hasta donde no debieran de meterse y nosotros les escuchamos más de lo que habría que escucharles. ¿Sí? Entonces, la vista pasiva, que es el que uso más yo, ¿por qué lo uso? Porque te permite testear muy fácilmente todas las partes de la aplicación, que es una de las preocupaciones que uno tiene cuando está programando, que todo lo que haga se pueda testar para que tenga feedback de que está funcionando y demás. En el MVC clásico, pues no, normalmente en esa época no había esa preocupación por escribir test automáticos. Eso fue un poquito posterior. Entonces, a grandes rasgos, lo que haces en la vista pasiva es que tienes una parte del código que es la que coge las acciones del usuario. Por ejemplo, la vista tendrá eventos, como que se clica en un botón, pero lo único que va a hacer la vista es lanzar eventos que va a coger el controller, que es un pedacito de código que solamente, o sea, que escucha la vista y sabe lo que tiene que hacer, qué acciones son las que tiene que ejecutar en nuestro application domain, lo que aquí está llamando model. ¿Vale? El application domain pues dará un resultado y el controller cogerá el resultado y se lo dará a la vista para que pinte. Entonces la vista se convierte en algo muy, muy, muy simple. Tendrá métodos donde tú le pasas un objeto de datos para que lo pinte y luego tendrá eventos para que el controller se suscriba y sepa que la vista, el usuario está interactuando con ella y hay eventos. Y esta es la forma en que en este caso podemos trabajar el tema de la calculadora, porque para lo que queremos hacer está bien este patrón. Entonces podríamos tener un componente nuestro que sea la interfaz visual de la calculadora y podría gestionar el tema de que cuando vas pulsando los botones de números, pues se vayan poniendo números en el visor y símbolos, por ejemplo. Y esa lógica de que se actualicen los símbolos y el visor, incluso podríamos tenerla dentro de la propia vista, con lo cual ese componente no sería una vista tan pasiva, sería una vista un poquito inteligente, porque podría estar gestionando los botones y la pantalla, ¿vale? O sea que, ahora que lo estoy pensando, esa vista en concreto no sería tan pasiva. Lo que sí podría ser es no saber nada respecto a las operaciones y no saber nada sobre la expresión que le está entrando. Entonces podría ser que cuando le das al botón de calcular, la vista lanzara un evento y la información del evento estuviera, por ejemplo, presente cuál es la expresión que hay ahora mismo en la calculadora. Pues uno más 2, ¿no? Y eso te fuera en el evento. Oye, se ha pedido calcular esto. Si ese fuera el evento, el controller lo que podría hacer es coger la expresión como un string y decirle al modelo, resuélveme esta expresión, que ha sido uno más 2. El modelo, que es nuestro application domain, tendrá la capacidad de resolver la operación, devolverá el resultado al controller y el controller le dirá al método de la vista, pinta en la pantalla que es un 3 como resultado de la operación. Entonces, lo voy a hacer en un pequeño diagramita por ahí, por aquí, de componentes, ¿vale? Aquí tendríamos lo que sería la interfaz gráfica, ¿vale? O vamos a llamarle UI a seca.
y no sé todavía qué atributos tendría. Luego tendríamos también este diferente al anterior, seguramente me interesa uno como este. Vamos a tener un calculator controller, ¿vale? Y luego vamos a tener una clase del dominio nuestro que sea el calculator. Fijaros que esto lo estoy haciendo antes de programar porque es importante que tengamos una idea en mente de cómo vamos a diseñar la arquitectura de la aplicación. Al menos cómo vamos a separar las responsabilidades. Todavía las implementaciones no lo sé, cómo va a quedar el código dentro. Pero qué piezas hay, qué responsabilidades hay y cómo van a colaborar entre ellas si es una cosa que normalmente se hace a priori. O yo hago a priori. A lo mejor no con mucho nivel de detalle. Igual aquí estoy pintando 3 cajas y luego salen 5. Pero al menos a grandes rasgos sé de qué tipo de diseño quiero. Entonces, además de ese calculator, tendremos por aquí un cliente, porque lo que nosotros queremos es que cuando lleguen operaciones al calculator, pues el cliente las pueda guardar, por ejemplo, al backend, ¿no? Entonces habrá un cliente que eso acabará en un servidor a través de Internet, ¿vale? Y esa parte, de momento, no nos preocupa cómo vamos a hacer el backend, que lo vamos a hacer también con Express. Entonces, acciones como eso de estar calculando que hay el usuario está pidiendo que se calcule, ¿vale? Que nos resuelva la operación, pues podría ser un evento, ¿vale? Y el controller podría estar escuchando los eventos que hace que le lanza a la vista, ¿vale? Y tendría bueno, el calculate lo tendría y lo que tendría es el evento en realidad, que sería, vamos a llamarle así, ¿vale? Una vez que haya un cálculo de tendrá que pedirle a la calculadora el resultado, ¿vale? Entonces tendrá a lo mejor un calculate que lo que recibirá será una cosa de tipo string, ¿vale? Y devolverá una cosa de tipo número. Vamos a ponerlo así, para que nos entendamos. ¿Vale? Y cuando le haya llegado la respuesta, ¿vale? Aquí a la vuelta, cogerá y le dirá a este otro que pinte el resultado. ¿Vale? Y en ese pintar resultado, pues lo que le llegará será un string. Carlos, una pregunta. ¿Sí? Entonces, calculator es el que realmente realiza las acciones de cálculo, pero controller, que es el que le envía al calculador esas acciones que quiere. Es un mediador que hay entre nuestro application domain, que va a estar en el calculator, y la vista. Sí, para que lo que queremos hacer nosotros es que haya un componente que sepa entender las cosas que están pasando en la vista, ¿vale? Para que luego la vista sea muy sencilla, ¿vale? A O esto le sea, vamos... ¿Sí? el calculator controller se suscribe a los eventos de la vista y le manda eso al calculator, que es nuestra calculadora, es decir, la parte de la lógica, digamos. Claro. Vale. Vamos a tener aquí nuestro application domain, ¿vale? Lo podemos después pintar en colorines y lo que sea. ¿Vale? Y si te fijas, si hablamos otra vez de arquitectura hexagonal, aquí tenemos que hay un application domain que sería el hexágono. Esto estaría como en el centro. Y luego tiene una serie de adaptadores. Por ejemplo, en este caso,
cuando la aplicación arranca, el controller va a saber que existe el application domain, ¿vale? Y el application domain tendrá una dependencia que será el client, ¿vale? Pero no debería tener dependencia del controller, para que no cerremos el grafo de dependencia. Ves que hasta el momento no se están produciendo bucles, sino que, bueno, realmente como la vista lo que lanza son eventos, no sabe quién la está usando, ¿vale? Este es el componente que va a ser más simple, la vista, lo que el usuario trabaja, interactúa. Este va a ser el componente un poquito más listo porque sabe entender las cosas que hay en la vista. Y este va a ser el que de verdad entiende del negocio de los cálculos. Entonces, cuando tiene un calculate, en el oncalculate este que estamos poniendo aquí, ¿vale? Lo que hará será, en verdad, voy a ponerlo como por aquí. ¿Vale? Bueno, no importa. Lo veremos después en código, ¿no? Que cuando se produzca el evento de calcular, le pasará la información al application domain. Este hará dos cosas. Hará el cálculo y probablemente tendría que llamarle aquí a save operation, por ejemplo. O save... sí, vamos a llamarle save result, ¿vale? Pues, bueno, que realmente lo que va... Si guardamos toda la operación sería... Vamos a llamarle calculation. No sé si es muy correcto esto. Eso te ayuda, por ejemplo, también a ir trabajando el tema de los nombres. A mí no me gusta aquí este nombre, pero nosotros le estoy llamando calcular. Y aquí también, y aquí también. Entonces, bueno, por Y si cuestión. perdona, Carlos, ¿y si hacemos save operation y luego save result? Sí, pero vamos a hacerlo así, ¿vale? Si cambiamos eso aquí y hablamos de operation, Lo tenemos que cambiar en todo. tendría sentido que se cambiara en todos lados. Vale, entonces ¿Vale? Por ejemplo, sería aquí operate. operate, ¿vale? Pero me suena peor que calculate y calculation, ¿no? Sí, no sé. ¿Hacemos más ideas? Otra pregunta, Carlos. El tema de client, en nuestro caso, un ejemplo sería las funciones asociadas a guardar los datos en Firebase. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un client aquí que ahora lo que envíe sea haga un post vía HTTP y envíe un JSON, y después podemos hacer dentro otra implementación que use Firebase. Perfectamente. Nuestro application domain no se va a ver afectado por eso. ¿Sí? Vale. Aquí hay más cositas, más detalles. Por ejemplo, al application domain le está entrando un string, ¿vale? Le va a poner el tipo, como si fuera Java o algo así, y eso sería una operation de tipo string. Pero la salida deberíamos seguramente tener un objeto del dominio que podríamos llamarle operation result. Vale, una vez que estás dentro del dominio de aplicación tuyo, normalmente intentas evitar lo más posible objetos que son primitivos, como un string, un número, y cuando operas con ellos y necesitas un objeto que sea más expresivo, por ejemplo, para un resultado, te acabas creando tipos de datos propios, o sea, tus propios objetos de modelo dominio. Eso, de hecho, vamos a ponerlo por aquí como otra clase que tendría relación con esta, que en realidad sería un modelo. Vamos a llamarle operation result, todo seguido, y esto es un model. De hecho, es un domain model. Puede ser que me esté pasando de ingeniería, ¿vale? Y que a lo mejor no necesite un objeto todavía para el modelo de dominio. Lo que pasa es que se me ocurre que si la operación va mal y da algún tipo de fallo, no vamos a poderlo representar con un número, ¿vale? Entonces nos va a hacer falta algo que sea más expresivo y tampoco nos va a valer un string, ¿vale? Porque el string no tiene tampoco expresividad para saber si el resultado es correcto, si es incorrecto.
y eso va a obligar a que luego los demás se pongan a interpretar, a intentar entender cosas que no deberían, digamos, detalles de implementación que no deberían conocer necesariamente. Vamos a poner una relación entre estos dos también. ¿Vale? Y en este no habría ningún método en principio, o no sabemos qué método es todavía, sería a lo mejor un constructor. ¿Vale? A lo mejor sería un from operation y ahí le pasas pues quizás le pasas un objeto operation que todavía no tenemos. Vale, lo que estoy haciendo de poner dos veces la palabra es como si fuera Java para indicar que es el tipo de dato y luego cómo se llama el argumento. Por esto en JavaScript no se usa así porque no tienes que declarar el tipo, pero a mí cuando estoy haciendo diagramas me ayuda un montón, ¿sabes? Es decir, es de tal tipo y luego la variable, el argumento se llama de tal forma. Por ejemplo, aquí sería render result, string result. Simplemente para que yo ubique qué tipo de datos es el que va a llegar por ahí, ¿vale? Entonces, cuando yo crea un resultado de operación, seguramente voy a querer tener un objeto operation result y es probable que también quiera tener un objeto operation. Que también es un domain model. ¿Vale? Y a lo mejor ese operation lo que tiene es un from string. Y aquí le paso string operation. Y a lo mejor, pues aquí mi clase de servicio, ¿vale? El calculator. Esto, en realidad, además de que está dentro del application domain, estaría actuando como un servicio de aplicación. ¿Vale? En las aplicaciones hay componentes que se llaman servicios y se encargan de coordinar acciones que involucran a varios modelos. ¿Vale? Si tú tienes varios modelos de dominio y necesitas operar con ambos, pues sueles tener un servicio que es el que coordina esa operación. ¿Vale? Aquí puede ser que con todos estos componentes que estoy diseñando me esté pasando de complejidad. ¿Sabes? O sea, el riesgo cuando empiezas a diseñar de esta forma y llegas a un nivel de detalle bastante grande, como estoy cada vez llegando más, puede pasar que te pases de rosca. Y a lo mejor para una aplicación que no debería ser tan compleja, hagas un montón de componentes que resulten artificiales. Es que al final, esto como veis son abstracciones. A lo mejor resulta que a la persona que las tiene que mantener le va a costar más entender todas esas abstracciones y ser capaz de ver el conjunto global, de dónde encajan unas con otras, por qué y cómo, que si lo hicieras todo en la clase esa de servicio. A lo mejor tuvieras una función larga que hace todo y ya está, ¿vale? Para esto no hay una solución. Aquí depende un montón de la experiencia que tengas diseñando software y haciendo aplicaciones que puedan ser similares. ¿Qué intento yo? Simplificar, ¿vale? Intento no pasarme demasiado. Sobre todo si no conozco el problema, prefiero tener menos artefactos, menos abstracción, clases que son un poco más grandes y funciones que son un poco más grandes y no tanto esto. Lo que pasa es que problemas como este ya he resuelto unos cuantos y concretamente el tema de la calculadora es una cosa en la que he trabajado bastante. Entonces ya me estoy atreviendo, aun a riesgo de equivocarme, a plantear firmas de métodos de este tipo, ¿vale? Que tenga un calcular, que le lleve un string del interfaz de usuario y devuelva un objeto operation result. Entonces, si yo estoy pensando en casos que pueden pasar, ¿no? Un caso es que la operación vaya bien, entonces probablemente tenga que construir un objeto operation a partir del string que me está llegando y ese objeto operation a lo mejor es el que luego tiene el objeto calcular, o sea, el calcular a su vez, ¿vale? A lo mejor resulta que tiene un calculate que lo que hace es devolver un operation result. Entonces, quizá este calculate llama a FromString para crear un objeto operation y después hace calculate, por ejemplo. Y ese calculate
a lo mejor lo que acaba creando es un objeto de estos, operation result, ¿vale? Le llega, lo devuelve a este. ¿En qué estoy pensando? En el caso en que haya, por ejemplo, un error. Si hay un error, cuando aquí hubo el evento de, oye, quiero calcular, llama a este, le llega un operation result y a lo mejor, si ha habido un error, no llama a render result, sino lo que hace el controller es llamar a render error, ¿vale? Claves aquí es que los datos que manejas en la capa controller, que es la que pega la interfaz de usuario, y los datos que manejas en la interfaz de usuario sí que tienen que ser datos primitivos, ¿vale? Son strings, son números, son cosas que puedes poner y pintar en el DOM, ¿vale? No, en el DOM no puedes llegar y coger una operation result y pintarlo. Entonces el controller está trayendo primitivos al servicio de aplicación para que este trabaje. El servicio de aplicación, en este caso, le está devolviendo modelos del dominio y este es el que está haciendo la traducción entre modelos del dominio y la vista. Es decir, si a mí al calcular me llega un operation result que es satisfactorio, ¿vale? Vamos a suponer que aquí necesitamos un método que sea is successful, ¿vale? Y eso lo que devuelve es un boolean, ¿vale? Aquí no he puesto lo que devuelve, esto se devolvería un operation result. Vamos a agrandar esto un poquito. Si la operación ha tenido éxito, pues el controller le dirá a la vista que render result, ¿vale? Pero si resulta que no ha habido éxito en la operación, a lo mejor dice render error. El controller llama a la vista para que haga un render error. Carlos, perdona, con que ha habido, o sea, que es successful, se refiere a que no ha dado error la operación, o sea, que se ha calculado algo, o a que el resultado es correcto. Son la misma cosa, ¿no? Si que se pudo calcular, ¿no? O sea, la calculadora no nos va a dar nunca operaciones incorrectas. El caso de error es, por ejemplo, que tú has intentado sumar 1 más 7, algo que matemáticamente la calculadora no acepte, por ejemplo. ¿No? Vale. Vale. ¿Sabes? Porque lo que no queremos es que en la capa de view tengamos que interpretar que si mete 2 máses seguidos, eso es un error. Y le tenemos que mostrar un error al usuario. Sí, a ver, cuando tú no tienes ni idea de diseño de software, haces todo en este artefacto, que coges una función JavaScript de 500 líneas, ¿vale? Y haces todo ahí a casco porro. Y funciona, ¿vale? Pero es muy difícil de mantener después. Entonces lo que estamos intentando... Carlos, yo, por ejemplo, en la parte de Operation Result, Domain Model y Operation, o sea, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero lo has hecho de manera aislada y eso parece que se queda como en el aire, en ningún momento. Ahí se ha cortado. Digo, ¿ahora se me oye? Sí, ¿en ningún momento qué? El Operation Result del calculador sale el resultado y la misma operación. Pero en ningún momento esos dos dan un feedback a controller. Es como que la comunicación es unidireccional. No tendría que ser así. Claro, es que hay flechas que estoy poniendo aquí que no son de comunicación, sino son de dependencia. Si quieres podemos cambiar un Vale. poco el contorno. Vale. Perdona, es que entonces lo estaba entendiendo mal. Sí, no me acuerdo cómo es en UML, pero no importa. Si llegamos al entendimiento de que así líneas discontinuas son dependencias y flujo de llamadas sería la línea continua, por ejemplo. Vale, realmente aquí lo primero que ocurre es un evento. O sea, este si lo pongo así sería un calculate, es un evento, la verdad que el sentido de la flecha casi más bien sería que hay flecha, aquí no hay para acá y para acá no hay ninguno, ¿no?
¿vale? Si pensamos en el evento, sería en esta dirección. Después tenemos otra llamada aquí que podría... A ver si lo consigo mover, que no se crucen tanto. ¿Vale? El render error sí que sería la que va para allá y lo mismo si tenemos un render resolve, ¿vale? Tendríamos... No está quedando muy bien esto. Carlos, ¿puedo preguntar ahora? Luego. Cuando quieras. Era un poco en relación a la pregunta de Estela, lo de lanzar el error. Yo no he terminado de ver que no haya dos líneas de error. O sea, una cosa es el que no se pueda resolver y que entonces dé una indeterminación o lo que sea. Y otra cosa es a la hora de tipear. Porque si tú pones dos máses, sí que se puede ejecutar. Y dos menos también. Entonces eso no es un error. Porque si es 3 menos menos 2, sí es una operación. Entonces tendremos que diferenciar, por una parte, el error que se puede asumir, el error que no se debe asumir y que te da un error, y el error que da cuando no se puede calcular siendo correcta la operación. ¿Tú crees? Pero si vamos a ser capaces de tragarnos un doble menos, entonces daríamos un resultado, ¿no? No le daríamos un error. Claro, por eso que a la hora de, por ejemplo, que a la hora de, cuando has dicho lo de, pues, no se puede hacer como dos máses, sí que se puede. O sea, matemáticamente se puede. Bueno, la cosa es, ¿queremos dejar eso, que nuestra calculadora asuma eso? Claro, entonces es que esa es la cosa. O sea, si hacemos eso, tendríamos que poner las excepciones. ¿O qué pasa si damos eso? ¿Qué pasa si, porque si tú pones por en JavaScript es potencia. Entonces tendremos que evaluar los casos cuando podemos poner según qué cosas y cuándo no. Y entonces mandar un error o no. O sea, por ejemplo, más, menos, menos sí que se puede asumir por sí, pero barra no. Vale, bueno, pues habrá una serie Bueno, de que a lo casos. mejor me he puesto muy vehemente, pero que es que No, yo no, no, veo... no. Lo que sí tenemos que ir viendo es dónde vamos a meter ese código, ¿vale? Esa responsabilidad, quién la va a tener. Yo creo que todo ese tema de casos de operativa van a estar aquí en el calculator. Sí, En sí, principio es quien se va a encargar de eso, ¿vale? claro, pero por eso yo Y ya veía que sí. generará un operation result de un tipo o de otro, pero luego a la vista entiendo yo que a la vista solo va a tener un result y un error, ¿no? Es que yo veo que puede haber un error de entrada y un error de salida. O sea, puede haber un error a la hora de procesar el cálculo por un error de entrada y puede haber un error de salida por el cálculo propio. O sea, dos tipos de errores ¿Pero qué distintos. le quieres decir al usuario? ¿Uno menos menos 2 es menos uno, pero amigo, no lo has puesto bien? ¿O No, cómo es eso lo es que que tienes? está bien hecho. Entonces la cosa es, Pero sí, y en la interfaz de usuario, ¿qué quieres que diga al usuario eso? no, no tiene que decir nada. O sea, Ah, en ese entonces caso ya no no, hay pues ya error. está, render result, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si pones... L, una cosa es calcularlo y otra cosa es pintarlo. La cuestión es, en todos esos casos, ¿quieres decir una cosa diferente en el error? ¿Quieres que te pinte una cosa diferente en cada error? Porque no es necesario. Si es necesario, cuando, por ejemplo, excedes del número de dígitos en una calculadora, por ejemplo, tú no puedes seguir metiendo números, es que hay muchos casos Pero en ese caso, ¿qué te diría una calculadora? Te diría error. que no se puede calcular error, te da MA error. Vale. Y en otro caso que también sea error, ¿qué te diría la calculadora? Nan, es que depende, es que por eso son dos casos. Sí, sí, vale, eso lo puede decir el Application Service, pero en la interfaz de usuario vamos a tener, yo estoy imaginando que hay una cajita para pintar la operación y la misma cajita u otra para pintar el error. ¿Vale? Pero, y entonces ahí eso nos cubre todos los errores que puedan haber. El que va a decir qué texto hay en el error será el otro. Nuestro servicio es el que va a decir, mira, aquí ahora tienes que decirle al usuario esto, ahora lo otro. Pero a la hora de pintarlo, con un método que sea pinta error, entiendo que nos bastaría. Vale. Es que estamos separando eso, la responsabilidad de cada parte de la aplicación. ¿Vale? Y a lo mejor tú estás pensando que la vista necesita varios métodos porque
va a elegir el error, pero la vista la vamos a diseñar para que sea muy simple, no sepan nada de todo el tema de calcular. Lo único que sabe es recoger input del usuario y pintar datos que vienen como resultado de la acción. No sabe nada más. ¿Sí? Que para eso también hacer este tipo de diagramas nos ayuda mucho a distinguir responsabilidades, a saber quién tiene que hacer qué, por qué, y incluso si tiene sentido o no en cuanto a motivos de cambio que pueden haber. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema hexagonal, a ver si tengo por aquí algún hexágono de casualidad. Bueno, a ver, este es, ¿no? Es un pentágono. Aquí es donde toda esta movida aquí. Tienes un hexágono abajo, Sí. en Shapes, en la segunda línea, el segundo. Ah, qué bueno, lo viste. Gracias. Este de acá. Este. Vale, todo lo que sería el hexágono, a ver si ahora soy capaz de mandar al fondo esto, es este bloque de aquí. Y esto va por otro lado. ¿Vale? Tanto nuestro servicio, o sea que application domain tendríamos que escribirlo aquí. Este sería un servicio. Vale, tenéis que nuestro application domain en principio podría tener un servicio que es el que recibe las cosas que vienen del controller y luego va a tener modelos del dominio, ¿vale? Que estos modelos del dominio no tienen por qué corresponder con las cosas que luego se pintan en la vista, ¿vale? Fijaos que el operation result no tiene que llegar hasta la vista está llegando un string. Podría mandar cosas más complejas como una representación del operation result en formato DTO también a la vista, ¿vale? Pero de momento eso no nos hace falta, meternos en tanta complejidad. Y a lo mejor estos modelos del dominio tampoco hacen falta, no lo sé. Yo tengo la sospecha de que probablemente esté bien así, pero tampoco estoy del todo seguro, ¿vale? Pero si veis un poco lo que hablábamos ayer del tema de la arquitectura de cebolla o las diferentes capas que hay en nuestra aplicación. Yes. Sí. Vale, aquí tenemos el controller, que es un puerto. Realmente, claro, el application service nuestro no está sabiendo nada de este controller, o sea que es una capa de entrada a la aplicación. Luego en el client sí que se comporta como un adaptador, puerto y adaptador, ¿no? Este tiene aquí una dependencia que es el client y tú puedes tener N implementaciones de ese client que serán los adaptadores. Uy, y ahora es cuando... A ver. Enchufa la batería. Listo. No sé, ¿dudas? Pregunta, Carlos, cuando has dicho que hay dependencia de calculator, de operation result y operation, es que simplemente salen de él, pero no son como, no es la dependencia que hemos visto antes, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no es que a calculator le pasamos otras funciones como dependencia. Claro, eso es. Aquí lo que va a hacer Calculator el servicio es crear objetos del modelo dominio, pero no se lo inyectan, porque estos son, digamos que no son objetos de servicio, son objetos de modelo, ¿vale? Intentan representar conceptos de nuestro dominio. Fíjate que hay objetos que son más de tipo acción, que lo que van a hacer es ejecutar cosas, y eso es el controller por un lado, y el service por otro, y el client. Todos estos son objetos que lo que tienen son acciones, ¿no?
Y luego tenemos objetos que lo que representan son conceptos, que también tienen sus operaciones y demás, pero son más con la idea de representar un concepto más que una acción, más que una operación, ¿vale? Vale. El controller también, había por ahí una arquitectura donde se le llamaba interactor. Al fin y al cabo es alguien que está mediando entre nuestro servicio de aplicación y la vista. Entonces conoce un poquito de los dos mundos y el que une la barrera entre ambos mundos. Así que aquí estamos pintando una especie de patrón vista pasiva. Tenemos el controller aquí, la vista, y luego todo esto de aquí sería nuestro modelo. Si hablamos de una variante de un patrón MVC, el core del centro es el modelo, el controller y la vista, ¿vale? Y la vista se está comportando de forma pasiva, porque no solamente lanza eventos, no sabe quién le consume y tiene métodos para pintar cosas que tampoco sabe quién le llama, ¿vale? O sea que la vista no está dependiendo del controller. El controller sí que está dependiendo de la vista y del service. Carlos, una cosa, el tema del controller, es que ayer el libro que te comenté, que estaba mirando, justo habla de un design pattern que es mediador. No sé si, o sea, como que se parece no sé si es lo mismo. No me acuerdo, pero vamos a buscarlo un momento, ¿vale? Porque en cierta forma está mediando. Sí, lo que pasa es que probablemente el mediador es cuando tienes más componentes en medio. Hombre, el ejemplo que ponías, a lo mejor si tienes como unos botones de play, pause, que en realidad pueden funcionar con varios interfaces, pues el mediador es el que mediaría pues la interacción de esos botones con diferentes interfaces. Era el ejemplo, pero como lo veía un poco parecido, quería saber si realmente se trata de lo mismo o no. Bueno, de cierta forma se está comportando así. De cierta forma está mediando entre los dos componentes. Lo que pasa que, bueno, el orden en el que van las dependencias hay matices, no es exactamente lo mismo. Porque aquí, por ejemplo, en esto que está planteando, estos saben del mediador. Y en nuestro caso, el controller, ni la vista ni el servicio de aplicación saben del mediador. O sea, realmente no dependen del mediador, como en estos ejemplos que estamos viendo aquí. ¿Sabes? Donde las clases dependen activamente, saben que hay un mediador y recurren a ese mediador. Si te fijas aquí, no hay, la view no tiene si ponemos aquí los atributos, ¿vale? Ahora no sé dónde, si van métodos arriba, atributos abajo, pero este tendría una dependencia del view y tendría una dependencia del service. Si pongo las dependencias abajo. Este tendría, por ejemplo, una dependencia del cliente. ¿Vale? Y este de aquí no tendría dependencia de nadie. Bueno, la dependencia que tiene, si es una web, es del DOM, de lo que pasa en el DOM. Vale. Vale, si teniendo este diseño en mente, si nos parece bueno, hay partes que tú puedes construir sin necesidad de hacer test todavía. Por ejemplo, si tengo un controller y sé que tiene un view y un service y que son dependencias,
puedo construir el esqueleto de dependencias de eso sin necesidad de tener código previo. Así yo podría... tenemos un main con el otro día, pues se tendría aquí, vamos a llamarle a este, vamos a crear uno nuevo que se llame controller. Vale, y como otras veces le llamamos create controller. Entonces las dependencias que tienes hemos dicho que sería la vista y el service. ¿Vale? Y adentro veremos cómo se lo asigna y demás. Entonces en el main tendríamos que hacer eso. Y aquí pues tendríamos un controller con un view y un service. Vale, entonces ese service, bueno, vamos a hacer el import después. Lo vamos a crear igual que hemos creado este otro. Vamos a llamarle service. Vale, en principio el service hemos dicho que depende del client. Esto lo ponemos por ahí. Entonces tenemos, cuando yo creo el view, bueno, y hay una cosa que no tengo puesto. Este calculator, vamos a llamarle view. Y no depende de nada. Entonces me vengo de nuevo aquí. Create view, create client. Entonces a la hora de la view, pues view es igual create view. Y nada más. Luego el servicio. Depende de un cliente. Service. El import. Gracias. Vale, y me falta este, que sería aquí, create client. ¿Vale? En este caso no tiene ningún argumento. Bueno, es llamar a la función. Vamos a hacer también, para que lo veamos todo en una línea, client. Entonces tenemos por aquí, el servicio depende de este, el control depende de la vista y del servicio, ¿vale? Y el que va a arrancar todo esto sería el controller. Aquí es donde tenemos el típico método que puede ser controller startup, ¿vale? O start a seca, que todavía no existe de momento. Entonces podemos ir a nuestro controller y decir, este necesita un método start. Así. ¿Vale? Y ahora lo que hemos construido, esto, deja que lo quite, que fue copy-paste. Esto se va a quedar vacío. Y este tendrá un save operation, habíamos dicho. Save operation. Oh. Que de momento está vacío. Este tendrá por aquí un operation. Vale. ¿Qué hemos dicho que tiene la vista? La vista va a tener que tener un evento que sea el... Vamos a llamarla así. Y eso va a tener un manejador de eventos. Y luego hemos dicho que va a tener también un render result. Y va a tener un result. Carlos, el manejador de eventos, ¿te refieres a suscribirnos a las teclas que pulsará el usuario? No, solo cuando sea el evento de calcular. Más igual y todo eso. Uh-huh.
Bueno, el más, solo cuando le da el igual. Y al resto no se suscribiría. No, porque lo que estoy pensando es que eso lo haga directamente el propio, la propia calculadora. ¿Qué está fallando aquí? Parámetro poner en otro paréntesis, ¿no? O sea, nombre de la función, 2 puntos, y luego sin los paréntesis. A la izquierda, random result, no Sí. lleva result dentro de paréntesis, ¿no? Uy, mi madre, ay, mi madre. Eso es. Gracias. Vale, yo lo que estoy definiendo aquí son solamente cuáles son los métodos públicos. Ves que como hago un patrón módulo, y en el patrón módulo yo lo que exporto son los métodos públicos. No estoy exportando nada que sea privado. Y por eso yo estoy haciendo toda una estructura aquí sin test todavía, porque esto no tiene funcionalidad. Lo único que estoy definiendo es una estructura. ¿Vale? ¿Qué tiene el client? El save operation. ¿Qué tiene el service? El service habíamos dicho que tiene un calculate operation y que aquí tiene un operation que es un string. Y va a ser lo mismo de antes. Esto es así. Y sabemos que va a devolver un objeto operation result. Una pregunta, Carlos. ¿Mm? Entonces, lo que no tiene funcionalidad no se empieza a testear con TDD, porque yo he visto alguna app que hasta se inicia sin, por ejemplo, sin el main.js, entonces que te falle eso y ya incluso crean. ¿Eso es como para, bueno, pues muy para inicio o cómo? Claro, es que yo llevo tanto tiempo haciendo test que sé que este esquema que he hecho, esta estructura, es testable. ¿Vale? Si no tienes esa experiencia y no sabes si tu código va a ser testable, puedes empezar directamente escribiendo un test. Lo que pasa es que los tests que puedes escribir a este nivel, que lo vamos a escribir, de hecho, o sea, no vamos a implementar nada de funcionamiento sin test, mm, tendrían que ser bastante de extremo a extremo, a través del DOM, muy como caja negra todo. Y efectivamente eso se puede, no hay ningún problema en testarlo así y es la mejor forma de empezar. Hacer un test que te cubra todo, ¿vale? O sea, que vaya de la vista a donde tenga que ir y vuelva y te pinte cosas en la vista, así como estuvimos testeando la otra vez, ¿no? Que manipulando en los test la vista y clicando el botón veías que había un resultado y podíamos testear que la calculadora funcionaba, ¿no? Pues de esos test sí que tendremos. Lo que pasa es que cuando ya tienes mucho tiempo haciendo código testable, pues a veces te puedes permitir el plantear estructuras de este tipo cuando aún no tienes test, ¿vale? Porque lo único que estoy haciendo es crear relaciones entre entidades, entre artefactos, ¿vale? No entidades, artefactos, y definiendo cuál es el API de cada uno. O sea, cuando me refiero al API, al final, si hablamos en JavaScript, es cuáles son los métodos públicos que tiene cada artefacto. O sea, el artefacto service tiene este como público, el controller tiene start nada más como público, nadie más le puede llamar, el cliente save operation, el servicio tiene este, a ver, me está faltando la vista, y la vista tiene estos tres. ¿Vale? Estoy definiendo el API pública de cada artefacto y luego el cómo se combinan lo tenemos aquí. ¿Vale? El service depende de un client, el controller depende de la vista y depende del service y ya arranco la aplicación. Sí, estoy pasando el diagrama aquí a código. Ahora lo que no tengo reflejado son los casos funcionales. Y cuando empecemos a usar la aplicación, cómo va a funcionar esto. ¿Sí? Vale, gracias. Nada. Cuando llevas mucho tiempo haciendo test y código